Es un privilegio para nosotros abrir una vez más el programa Preguntas y Respuestas y dar contestación a aquellas que tenemos escogidas, seleccionadas para el día de hoy. La primera de ellas viene de Pedro y dice en Apocalipsis 1:1, ¿por qué se le llama siervos a los que recibirán la revelación? Y a Juan también se le llama siervo, si en Juan 15:14-15 dice, no os llamaré siervos. Tienes que ver el contexto en que está el versículo de Juan 15. Jesús dice que no nos llamará siervos sino amigos, porque todas las cosas que oyó del Padre se las comunicó. Cosa que no se haría con un criado, con un siervo o con un esclavo. Pero eso no significa que cada uno de los creyentes no seamos siervos de Dios. Es decir, somos siervos de Dios, que nos llama de varias maneras, nos llama hijos, nos llama amigos, nos llama templo, etcétera, etcétera. La revelación de Dios en Apocalipsis se da a sus siervos, pero Pablo dice que le tengan los hombres por siervo de Cristo. Hay que distinguir el uso de las palabras en el contexto en que están escritas. Pedro nuevamente pregunta, ¿por qué en Apocalipsis 1:1 dice que la revelación de Jesucristo Dios se la dio? ¿Por qué Dios se la dio? ¿Acaso Jesucristo no la sabía? Si ya está glorificado, ¿por qué Dios tuvo que dársela? Amigo mío, lee el versículo con atención. El que revela es Jesucristo, que es el único que puede revelar a Dios. Juan 1:18. Esta revelación de Dios que está en Cristo es Dios mismo quien se la da. No a Cristo, sino a Juan, por medio de Cristo. Cristo en su humanidad dio a los hombres las palabras que había recibido del Padre. Juan 17:8 y 14. Esto no significa que en su deidad deje de conocer alguna cosa o necesite alguna revelación, porque la segunda persona de la deidad conoce como Dios todas las cosas. Es el hombre el que no las conoce. Por eso Jesús da a Juan la revelación de Dios para que conociese lo que luego se escribió sobre los tiempos futuros. Antonio Fernández Heredia, ¿me puede dar la interpretación de Filipenses 2:12, ya que mucha gente lo usa para decir que la salvación se pierde? ¿Es correcto? Y si no es así, dígame cómo se interpreta. La salvación es un conjunto de bendiciones que comienza por la justificación, sigue por la santificación y concluye con la glorificación. En el contexto se está hablando de santificación, asunto que debe ocuparnos firmemente porque la vida del creyente debe ser santa porque Dios es santo. Esa ocupación en la vida de santidad es nuestra responsabilidad, porque el versículo continúa, no termina ahí, y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De modo que si Dios produce el querer y nos da la capacidad de hacer, nuestra responsabilidad es ocuparnos con temor de nuestra santificación. Pero quiero insistir una vez más, lo reitero con todo conocimiento de causa, insisto, una vez más, la salvación no se pierde. No saquemos un versículo de su contexto para convertirlo en un pretexto. Antonio Fernández Heredia, observando Romanos 9 y muchísimos más versículos, veo la soberanía de Dios en cuanto a la elección, pero sobre todo en Romanos 9, y después de examinar varios pasajes veo que sí hay elegidos para salvación, y puesto que hay elección, también hay predestinación. ¿Puede dar usted su punto de vista a la luz de la Biblia? He contestado esta pregunta en el programa anterior. Yadjan, ¿qué opinión tiene usted sobre homeschool para hijos de padres cristianos? ¿Puedo saberla? Mira, es una opción que puede utilizarse en algunos países, pero no en todos.
Casi siempre el homeschool se utiliza para evitar la contaminación moral del niño. Sin embargo, un niño no puede vivir aislado de su sociedad. Y es deber de los padres y de los maestros en la iglesia enseñarle lo que Dios establece en su palabra para ser una persona ejemplar y no vivir en el pecado. Sin embargo, los padres que deseen dar instrucción en casa y lo determinan porque así lo entienden como lo mejor para sus hijos delante de Dios, háganlo. Pero tengan cuidado de no meter a un niño en una burbuja que cuando estalla no sabe los límites que le corresponden. Eugenio Jiménez, en 1 de Samuel 31, 1 al 5 y 1 de Crónicas 10, Saúl muere por echarse sobre su espada. Se suicidó. Pero en 2 de Samuel 1, 1 al 10, vemos que le mata a un joven amalecita. ¿La historia del joven amalecita es real? ¿Lo mató él después de haber intentado quitarse la vida a Saúl? He escuchado varias interpretaciones, pero quisiera que usted me ayudara a entender esto. Cuando la Biblia da un dato histórico es verdad. Siempre. Saúl no murió instantáneamente al echarse sobre su espada. En los pasajes de 1 de Samuel 31:5 y 1 de Crónicas 10:5, se dice que Saúl se echó sobre la espada y murió, lo mismo que su escudero, lo que indica que la muerte le sobrevino por la herida mortal que se hizo con la espada. Pero aún así, seguía con vida cuando el amalecita pasó, y Saúl pidió que lo rematara porque estaba en agonía. 2 de Samuel 1:9. Lucas Romero, ¿quién es el siervo sufriente de Isaías 53? El Mesías prometido en su primera venida a la tierra. Los arrianos modernos dicen que ese siervo son ellos. Lo mismo que el judaísmo, que asigna ese texto para Israel. Jairo Andrés Orjuela Albarracín. Puede haber personas salvas dentro de los católicos romanos adventistas, testigos de Jehová y unitarios. Nadie puede decir quiénes son salvos o no, solo Dios. La Biblia dice que son salvos los que han creído en Cristo y se condenan los que no creen en Él. Pero sobre todo, los que citas al final, al no creer en la Trinidad Santísima, es no tener al Padre porque no tienen al Hijo, y por tanto tampoco tienen el Espíritu Santo. Y eso es, según Juan 17:3, no tener vida eterna. Jairo Andrés Orjuela Albarracín. ¿Qué día de la semana murió el Señor Jesús? Porque algunos cristianos dicen que no fue el viernes, porque el Señor dijo que tenía que estar como Jonás 3 días y 3 noches. Hay distintas posiciones sobre esto, pero la realidad es que los evangelios dicen que fue el día de la Pascua y el día anterior al sábado. Los días, como los contaban los judíos, permite entender claramente que la muerte del Señor fue el viernes, que era un día, el sábado 2 días, y el mismo sábado a partir de la puesta del sol ya se consideraba como el primero de la semana. José Acosta. María, la madre de Jesús, era también del linaje de David, ya que Jesús no podía tener la sangre de José, su padre de crianza. Contéstate a ti mismo la pregunta. Lees en Lucas 3:31. El hijo de Mainán, el hijo de Matata, el hijo de Natán, el hijo de David. Quiere decir que la genealogía de Lucas es la de María, puesto que no es igual en nada a la genealogía de Mateo, que es la genealogía de José, puesto que al principio de esta genealogía de Lucas se dice, siendo hijo, según se suponía, de José, hijo de Elí, versículo 23. Por tanto, María era del linaje de David. ¿En qué sentido dices que Jesús no podía tener la sangre de José? ¿Por contaminación del pecado, como algunos enseñan?
El problema no está en José, sino en la línea de Jeconías, a quien Dios había castigado por su pecado, y ninguno de su descendencia podía sentarse en el trono de David. Ese asunto queda resuelto en la genealogía de María, que no viene por la línea de Salomón, sino por la de Natán, en cuya línea no está ese problema, recibiendo los derechos, humanamente hablando, al trono de David por adopción de José, que lo constituía como el mayor en la familia y el heredero del trono. José Acosta, me gustaría saber la interpretación de este texto, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 1:9. ¿Por qué razón nombra la disputa de los huesos de Moisés? ¿Qué importancia tenían los huesos? El arcángel Miguel no tenía poder para reprender al diablo, o el autor nombra ese suceso solo para enfatizar algo según su contexto. Contendía por el cuerpo, no tanto por los huesos. Satanás no quería que fuese enterrado en el monte, porque si no fuese enterrado, sería una figura que llegaría a convertirse en el ídolo para el pueblo de Israel. El arcángel, lo mismo que cualquier ser creado, no puede usar maldición contra nadie porque no tiene poder para cumplirla. Por eso remite la causa a Dios mismo. Mientras que un arcángel como Miguel no usa maldición, hay creyentes que creen que pueden maldecir al demonio y lo practican en lo que ellos llaman culto. Es la locura de la ignorancia. Samuel Cuello, con respecto al pasaje bíblico de Primera de Pedro 3, 19, 20, hay tres posturas diferentes, de las cuales dos son aceptadas entre las iglesias evangélicas. ¿Cuál de las dos es más bíblica o la que usted comparte? Creo que hay una sola posición bíblica. Mira el texto. Pedro dice que en los días de Noé hubo gente que desobedecieron. Sin duda, desobedecieron al mensaje de Noé, que era pregonero de justicia, predicaba la salvación y presentaba el arca como un lugar de refugio. Esos desobedientes al mensaje de Noé son ahora prisioneros que están condenados a eterna perdición. Así que Cristo no descendió a ningún lugar en donde estaban estos espíritus para predicarles el Evangelio, porque no hay segunda oportunidad para el perdido, sino que Cristo fue predicado en el Espíritu en los días de Noé a estos que hoy están encerrados como espíritus condenados por rebeldía contra Dios. Emmanuel Jiménez Silva. Estuve hojeando algún Nuevo Testamento interlineal, es decir, griego-español, y pude notar, en cuanto a gramática, no sé si esa es la palabra correcta, que es muy similar a Reina Valera. Se dice que no tenemos los originales, que solo hay copias en el griego, por lo cual leyendo Reina Valera estaríamos leyendo lo más parecido al texto original. Efectivamente, no hay originales, solo copias. La versión Reina Valera es una excelente versión, muy segura en la traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero hay otras traducciones que tienen la misma calidad y afinidad con los manuscritos que tenemos. Reina Valera no es la Biblia de dimensión exclusiva y absoluta para aproximarnos al contenido de lo que Dios dio en su palabra escrita en el original. Somos uno en Jesús. ¿Puede un cristiano tener un trabajo que no le permita congregarse frecuentemente? En la sabiduría que Dios le ha dado, ¿con qué frecuencia debería reunirse la congregación y qué tan ausente podría estar algún creyente de las reuniones de la iglesia? He aquí un ejemplo entre muchos. Algún creyente que maneja camiones con alimentos a lo largo y ancho en el interior de cualquier país, pero por su trabajo
no está siempre en las reuniones de la iglesia. No es posible establecer las veces en que un creyente debe reunirse porque el mandamiento tiene que ver con hacerlo o con no hacerlo. Los trabajos que un creyente consigue para el sostenimiento personal, para la ofrenda al Señor, para la ayuda a necesitados, para la provisión de la familia, le permitirá unas veces congregarse y otras no. Pero en cualquier caso, puede estar espiritualmente orando, alabando y edificándose con la palabra en el tiempo en que sus hermanos lo hacen en la iglesia. Dios sabe cuál es el trabajo que el creyente puede tener. Manténgase en ese trabajo, porque es necesario trabajar para poder mantener la familia y compartir con los santos. William Osvaldo Pérez Pérez: si no decimos Padre Santo, Hijo Santo, ya que se sobreentiende que las tres personas de la Trinidad son santos, ¿por qué con el Espíritu se hace énfasis en ese atributo y no con las otras dos personas de la Trinidad? Amigo William, santo no es un atributo del Espíritu, es el nombre del Espíritu. A la tercera persona divina se le llama Espíritu Santo. El atributo de santidad corresponde por igual a las tres personas divinas. Jonathan MC: mi pregunta es tocante al divorcio. Hay quienes enseñan que te puedes volver a casar dada la cláusula que el Señor Jesús da en Mateo 19:9, pero desde hace tiempo alguien me viene diciendo que era permitido volverse a casar bajo esa cláusula porque al estar bajo la ley apedreaban al adúltero. Así la parte inocente quedaba libre para volverse a casar, y como el Señor Jesús estaba bajo la ley, pues esa fue la razón de dar esa cláusula, pero que ahora ya no es así, y que bajo ninguna circunstancia te puedes volver a casar. Me gustaría saber su opinión desde ese punto de vista, ya que no he visto que alguien hable del tema tomando en cuenta el apedreamiento del culpable, dando lugar a la cláusula que el Señor dio. El repudio, divorcio, en el Antiguo Testamento se consintió por la dureza de corazón. Nada tiene que ver sobre esto la ley, sino lo que la Biblia dice. Jehová aborrece el repudio. Malaquías 2:16. Cristo permite, si se interpreta así, el divorcio solo por causa de fornicación, que se entiende como adulterio. Mateo 19:9. El apedreamiento del adúltero conllevaba también apedrear a la adúltera cuando eran tomados en el hecho del adulterio. Indudablemente la viuda del adúltero quedaba libre para poder contraer matrimonio porque su esposo había muerto. Pero afirmar que hoy no puede casarse bajo ninguna circunstancia porque no estamos bajo la ley no es razón alguna de acuerdo con esa interpretación que se da, y mucho menos con la interpretación bíblica. Javier, tras las huellas de Jesús, ¿son inspiradas las versiones de la Biblia? No son inspiradas. La única escritura inspirada es la que contiene el manuscrito original. Pero las versiones bíblicas son palabra inspirada por traducción al idioma del texto de los manuscritos que contienen la palabra dada por Dios y escrita por los escritores escogidos. Es decir, nuestras versiones debemos respetarlas como palabra inspirada traducida a nuestro lenguaje. Manuel Sandoval: durante la época de los apóstoles, debido a que el canon bíblico no estaba cerrado, los apóstoles hacían milagros y prodigios como medio para constatar que venían enviados por el Señor. Por ende, me surge esta duda. ¿Esos milagros solo servían para confirmar que el profeta o el apóstol venía de Jesús o aportaban fe para que el creyente creyese al mensaje del Evangelio? Porque la palabra es clara, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y como dice Efesios 2:8-9, la fe es un don de Dios. Los milagros eran esencialmente testimonio de que Jesús, el que había muerto, también había resucitado. Y en su nombre
su poder lo evidenciaba. No cabe duda que las señales prodigiosas confirmaban el mensaje del Evangelio y hacían que los oyentes acreditasen su verdad, pero la fe es un don de Dios. Arledis Coa quería saber si es bíblica la doctrina del pecado original. Naturalmente que es bíblica. Todos nosotros venimos con el pecado como herencia de nuestros primeros padres, lo que significa que el pecado de origen nos es transmitido a nosotros. Esto es, el primer pecado de nuestros primeros padres lo heredamos nosotros, de ahí el término pecado original o pecado de origen. Ángela Silva, ¿un verdadero avivamiento a la luz de la palabra de Dios es un nuevo nacimiento? Nuevo nacimiento es el resultado de haber creído en Cristo y ser regenerados por el Espíritu Santo, que hace que todas las cosas sean nuevas. El creyente nace de nuevo engendrado por Dios. El avivamiento es la expresión visible de la plenitud del Espíritu que se repite muchas veces a lo largo de la vida cristiana, mientras que el nuevo nacimiento es único e irrepetible. Ángela Silva. ¿Los pastores tienen la obligación de defender la doctrina? Cuando otros ancianos de la iglesia, ya sea local o visitante, el pastor tiene la obligación de corregir a estos ancianos cuando no predican un sermón bíblico cara a la iglesia. El pastor, los pastores, los ancianos tienen la responsabilidad y por tanto la obligación de velar por la enseñanza bíblica de la iglesia, rectificando cualquier enseñanza errónea para preservar la pureza doctrinal en la congregación. Guillermo Hidalgo. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, Josué 10:13. Esto parece ser un comentario de un agiógrafo, o pudiera ser que el libro fuese escrito tiempo después, recopilando fuentes externas. ¿Quién es el autor del libro de Josué? ¿Año de datación? Ya que la conquista fue entre el 1400-1375 a.C. y el libro de Jaser es del tiempo de los reyes de Israel y Judá. ¿Cuál es su posición o conocimiento sobre el tema? Ya que he consultado otras fuentes y no me convence. Me da la impresión de que alguien está leyendo cosas de la teoría de las formas o de la acción de los liberales para decir que la datación bíblica está mal y que los autores aceptados tradicionalmente no son los autores de los libros bíblicos. ¿De dónde saca alguien documentación que pruebe que el libro de Jaser es del tiempo de los reyes? Esos mismos son los que afirman que el Pentateuco, especialmente Deuteronomio, son leyes registradas en los tiempos de los reyes y no de Moisés. Estos son los que hacen dudar a los poco conocedores, hablándoles de interpolaciones, de rectificación de los libros, de falsa datación y de falsa autoría, como es el caso de Josué. Guillermo Hidalgo. Deuteronomio 24:16 no armoniza con el castigo que sufre la familia de Acab. Me imagino que su mujer sabía que lo sustrajo de Jericó. No pienso que todo el clan familiar tuviera conocimiento de ello, porque le hubiera sido imposible mantenerlo en secreto si son muchos los que lo saben. Lo único que me cierra con la idea es aplicarle el principio similar al que el autor de Hebreos hace con relación al orden de Melquisedec, que recibió los diezmos de Abraham, padre del linaje sacerdotal de Leví, y que de ese modo la imputación cae sobre toda la casa de Acán. Dios establece un castigo para el pecado de Acán, que evita que tuviese descendencia o presencia en Israel. De ahí que muere toda la familia. No era castigada por el pecado del padre, sino excluida por la condición de ser descendientes de él. Lo mismo ocurre con Jeconías. La sanción es para Acán,
pero la familia es quitada de Israel, como ejemplo de que Dios no puede ser desobedecido. Josué, algunas líneas teológicas dicen que cuando lleguemos al cielo ya no recordaremos de lo que hicimos, porque Dios en su misericordia nos quitará la memoria de eso para que no extrañemos a nuestros seres queridos que no están en el cielo y que están en condenación. ¿De dónde está la base bíblica para esa afirmación? A los seres queridos no los extrañaremos porque si son creyentes estarán pronto en la presencia del Señor, y si no son creyentes veremos que Dios es justo y que los ha condenado con justicia. Y nuestro pensamiento estará plenamente identificado con el Señor. Eso de pena por unos, etcétera, es puro mito, pero no es Biblia. Además, lo que llena el corazón del cristiano en la presencia de Dios es Dios mismo. Retirada la presencia del pecado cuando estemos en la gloria, no habrá sino gozo, puesto que entenderemos que todo cuanto ocurre está bajo el control de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios y de todas las perfecciones de Dios. Josué, ¿qué opina de la interpretación que algunos le dan al milenio donde dicen que los cristianos que seamos más consagrados a Dios tendremos una mejor vida como un alto estatus, ya que los cristianos que no se consagraron mucho serán como sus empleados? Así como también que estaremos casados en el milenio con nuestras actuales parejas y que Jesús será el rey de los cristianos gentiles y que David será el rey de los judíos y que una vez al año tendremos que ir a peregrinar al tercer cielo, y de igual forma, si pudiera luego de responder a esas interrogantes, hacer una interpretación del milenio como usted considera que es la verdadera interpretación. ¿En dónde está la base bíblica para hacer esas interpretaciones? Supongo que eso parte mucho del llamado Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué fábula es esa de que estaremos casados con nuestras parejas cuando el Señor dice que seremos como los ángeles que no se casan ni se dan el casamiento? ¿Qué historia falsa es que Cristo será rey de los cristianos y David de los judíos? ¿Qué es eso de que tendremos que peregrinar una vez al año al tercer cielo si estamos en la presencia del Señor? Quienes interpretan estas mentiras tienen que demostrar su mentira con argumentos bíblicos y no con argumentos propios del hombre. Con esto terminamos el programa también del día de hoy y les invitamos a todos a que si han sido bendecidos con esto, lo comuniquen a otros, se suscriban estos que no están suscritos al canal y cada uno esté presente con nosotros en el próximo programa. Muchas gracias, bendiciones.